Llegó la hora donde la clase obrera tiene voz propia. Desde este momento comienza la hora de los trabajadores. Que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El día que te me grito, Yankee go home. Con la autoría e interpretación de Sevin También es Gaita, les presento esta gaita de furro. El nombre, El Morral de los Sueños. Yo le pido a Dios que me conceda el último sueño, así lo he dicho. El último sueño mío es, después de haber hecho realidad el proyecto de la patria que soñamos, volver a ser libre, pues, como el viento. Llevo puesto tu morral, por siempre lo llevaré. Con amor lo he de cuidar, con valor defenderé. Te lo juro, comandante, no te voy a defraudar. Y tus sueños por mi paz, que todo será realidad. Llevo puesto tu morral, por siempre lo llevaré. Con amor lo he de cuidar, con valor defenderé. Te lo juro, comandante, no te voy a defraudar. Y tus sueños por mi paz, que todo será realidad. Debemos garantizar la marcha victoriosa de esta revolución, construyendo la democracia nueva, con amplia participación, en amplias libertades. Yo se los pido desde mi corazón. Lleno de vida, lleno de sueños, lleno de patria, de libertad, morral por el que diste la vida, morral de dicha, morral de paz, morral que llevas desde pequeño, cuando tu sueño empezó a volar, morral del cual hoy somos los dueños y defendemos con dignidad. Puesto tu morral, por siempre lo llevaré. Con amor lo he de cuidar, con valor defenderé. Te lo juro, comandante, no te voy a defraudar. Tus sueños por mi paz, que todos serán realidad. Como decíamos y decimos ya en verdad, Chávez no es este ser humano solamente. Chávez es un gran colectivo. Chávez es corazón del pueblo y el pueblo está aquí en el corazón de Chávez. Llevo tus sueños sobre mis hombros, alma guerrera y tu ideal. Tenemos patria, una patria libre, nos la enseñaste a valorar. Llevo una hasta la victoria siempre y tu legado vamos a honrar. En nuestras vidas sigue presente, pues para siempre tú vivirás. Puesto tu morral, Y el Sevin también es gaita. amor lo he de cuidar, con valor defenderé. Te lo juro, comandante, no te voy a defraudar. Tus sueños por mi paz, que todos serán realidad. Si en algo debo insistir es en fortalecer la unidad nacional, la unidad de todas las fuerzas populares. Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Con la bandera de la unidad viene otra lucha y otra batalla. Consolidar el plan de la patria, conseguir una victoria más por la libertad de los pueblos, por ver a América despertar. Como la lluvia llegan los sueños, llevo tus sueños en mi morral. Puesto tu morral, por siempre lo llevaré. Con amor lo he de cuidar, con valor defenderé. Te lo juro, comandante, no te voy a defraudar. Y tus sueños por mi paz, que todos serán realidad. Hoy tenemos la patria más viva que nunca. ¡Viva Venezuela! Buenos días, bienvenidos a la hora de los trabajadores. Hoy 16. Hola Leonardo, muy buenos días, bienvenido a la hora de los trabajadores, como tú lo dices, 16 de noviembre de 2016. Rápidamente un 17. saludo, 16 de noviembre, no te adelantes. 2017. De 2017, perdón, sí. Rápidamente un saludo a quienes hacen posible este programa por la Radio Nacional de Venezuela. Tenemos en los controles a Wender Padilla, a Francisco Cosenza en la coordinación de cabina y la comandante Lilibe Gómez en la producción. Saludos por Lilibe, no ve ya. Tenemos también a la jefa del canal informativo Bexeré Piñango, que nos acompaña en estos momentos, y por el equipo de la Comisión de Medios y Propaganda de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Leonardo Caraballo, nuestro productor en el canal YouTube,
Carlos Alberto López y esta servidora Alejandra Milano. Hoy tenemos un programa muy variado, muy noticioso, Leonardo. Hubo un evento con el presidente de los consejos productivos de trabajadores, donde se fijó ya una línea, una ofensiva para contrarrestar la guerra económica. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Y bueno, sin más que presentamos a nuestro invitado, Nuestro primer invitado es el ministro Néstor Ovalles, quien, bueno, está a cargo de esta gran tarea como es el refortalecimiento de los comités productivos de trabajadores. La respuesta a la guerra económica es producción, control obrero, control de las comunidades y conciencia política, porque nos estamos enfrentando ni más ni menos que al poder burgués, al poder imperialista que sabotea nuestra economía, nuestra producción, nuestros alimentos, nuestras medicinas. Bienvenido, Néstor Ovalles, a la hora de los trabajadores. Muy buenos días, Leonardo y Alejandra, un saludo. Mira, aquí nos acompaña Rafael Torrealba, quien es nuestro invitado del día de hoy aquí en el estudio, constituyente. Un saludo a Rafael Torrealba, el gran dirigente de Portuguesa y hermano. Un saludo para él también, con él a todos los trabajadores del Estado Portuguesa y por supuesto del país. Néstor, a este programa referente pues de la clase obrera venezolana. Néstor, el martes pasado se realizó un evento que para nosotros tiene gran importancia, que es la ratificación de los consejos productivos de trabajadores como herramienta principal en la construcción de la economía socialista. Allí el presidente y su equipo de gobierno ratificaron que son los trabajadores los protagonistas principales de este cambio histórico. Y a ti como ministro del Trabajo no te encargaron, pues, que condujeras junto con Padrino López y el Castro Soteldo la coordinación de esta gran tarea. Cuéntanos los principales retos que ustedes tienen. Sí, en primer lugar, coincidir contigo con esa apreciación, con esa caracterización que realiza, porque a eso sumo el planteamiento que hizo el presidente en la ratificación de la importancia que tiene la clase obrera venezolana para la construcción del socialismo bolivariano, del socialismo en nuestra patria. Y él decía algo que es importante: más que confianza en la clase obrera, le tengo fe. Y le tengo fe entendiendo que ella es la potestad de su proyecto histórico. No tiene otro proyecto histórico la clase obrera sino la construcción del socialismo. Y tú lo sabes, Leonardo, ustedes lo saben, los que empujamos juntos desde hace bastantes años, bastante tiempo, este esfuerzo. Y ciertamente en esta posición de fe en la clase obrera, con sus marchas y contramarchas, con una clase obrera, como lo hemos dicho, que viene de un periodo prolongado de penumbra política, por allá, los tiempos de la Cuarta República, en el inicio de nuestra revolución. Una clase obrera ciertamente dividida, extraviada en medio de una dirección amarilla, de un sindicalismo claudicante, traicionero, a levantarse en una forma nueva, una fuerza vigorosa, con lo que ha venido siendo este esfuerzo de unidad que representa la central bolivariana, socialista de trabajadores y trabajadores, y las distintas formas de organización que empuja la revolución bolivariana. El presidente nos asignó una tarea al general en jefe, Padrino López, y a mi persona, y con él a todo el gabinete, a quien le solicitó que esta tarea era compartida, pero fundamentalmente a la clase obrera, a los dirigentes de la clase obrera, ponerse a la altura a los dirigentes de la central, a los dirigentes de base, para poder empujar esta tarea que comienza la semana que viene. La semana que viene aún no tenemos precisado el día, pero debe producirse el encuentro de la micromisión azúcar con el general Padrino. Estamos en los preparativos de eso, con los CPT de las distintas centrales azucareras del país, para con ellos buscar salidas a problemas tan importantes como el de la producción, de la activación de nuestras centrales, de la molienda, de la caña, de la siembra, de los insumos, y por supuesto finalmente llevar el azúcar a la mesa de los venezolanos. Y lo otro es la realización de los congresos sectoriales. Exacto. Estamos planteando, ya la comisión fue constituida para que nosotros la semana que viene también iniciar los congresos sectoriales en los 3 motores,
en los 3 motores de la gran misión. Estos son, por supuesto, el agroalimentario, el químico farmacéutico y la manufactura, las empresas que producen artículos del hogar, de la limpieza y del aseo personal. Eso se estará realizando la semana que viene como una primera aproximación, de tal manera que podamos, la agenda de decisiones sea validada, legitimada con las opiniones y los planteamientos que realicen los CPT, que se reúnan subregionalmente o nacionalmente. Eso está por definirse en una asamblea sectorial de los 3 grandes motores, en donde tenemos constituidos los consejos productivos de trabajadores, que como ustedes han dicho, el martes pasado con el presidente estuvimos de asamblea, mostrando las experiencias y mostrando las inmensas potencialidades que tiene la clase obrera para ser un factor fundamental para la gobernabilidad económica en medio de una guerra económica. Bien, Néstor, te queremos decir que el compromiso no solamente es de ustedes como tren ministerial, también el movimiento sindical, la Central Socialista, tiene una gran responsabilidad en el impulso de estos comités y estoy seguro que lo van a cumplir. Y ayer te ofrecemos... nosotros, Will Rangel, sí. Rafael Torrealba, Francisco Torrealba, Francisco. todos, Osvaldo Vera, el equipo, estuvimos reunidos intercambiando, Sí, digamos, ahí lo vimos. y opiniones para que esto pueda salir adelante. Mira, y te ofrecemos el programa La Hora de los Trabajadores y la Radio Nacional de Venezuela para hacerle seguimiento e informar permanentemente de las actividades del evento más importante para la economía, que es el fortalecimiento de los consejos productivos de trabajadores. Bueno, estamos a la orden, Néstor. Bueno, vamos a ver cuándo lo visito, porque ha estado como esquivo, pero lo que me hace esquivo es la agenda. Bueno. La agenda, tuvimos que realizar un conjunto de actuaciones públicas para el tema del salario mínimo y los anuncios realizados por el presidente hace algunas semanas. Bueno, vino después el centenario de la revolución bolchevique y bueno, yo voy a esperar pasar este soporón, a lo mejor en la víspera de ese congreso sectorial podemos producir un programa especial donde detallemos mayormente este tema. Gracias por la invitación. Excelente, bueno, están a la orden los programas de lo que es la Comisión de Medios de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, este programa en debate con los trabajadores y en TV Fan, a la orden pues y a la disposición para... Lo sé, camarada, lo sé, muchas gracias, de verdad. Gracias a usted, ministro. Bueno, vamos con nuestro invitado que está aquí presente, dirigente sindical, dirigente político, constituyente, también es miembro de la Comisión de También reportero de la Hora de los Trabajadores. Y el coordinador de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores en el Estado Portuguesa. Y paré de contar. Y amigo de nosotros. Sí, también. señor, 100%. Y de toda esta casa. Agradecido por la oportunidad, Leonardo, a la Hora de los Trabajadores, como siempre, bueno, en la vanguardia de la información de la clase obrera, de la clase trabajadora en todo nuestro país, a Radio Nacional de Venezuela, a la jefa, comandanta de aquí. Ah, sí, ¿estás oyendo, Lili? Lili, ¿estás oyendo? Que siempre nos atiende muy bien aquí. Bueno, ciertamente el ministro Néstor Valentín Ovalle, nuestro hermano de clase, de lucha, un trabajador también incansable, junto al otro trabajador, el presidente Nicolás Maduro, y ese equipo estuvieron en ese importantísimo congreso. Yo quiero significar que de los 700 y algo de consejos productivos de la clase trabajadora, a nosotros nos ha correspondido en Portuguesa tener el mayor número, producto también de que Portuguesa es el epicentro de la agroindustria de este país. Perdón. Y entonces hemos tenido una cantidad de experiencias significativas en relación a la producción, en el incremento de la producción, en la vigilancia y supervisión que tenemos que tener los trabajadores y trabajadoras de la producción, fundamentalmente de alimentos que nos corresponde a nosotros en el Estado Portuguesa. Recuérdanos cuáles son esos principales productos, rubros que tenemos allí en Portuguesa y las principales empresas. Fundamentalmente la producción de azúcar, recordemos, como lo ha señalado el ministro, que es un factor primordial, lo instruyó el presidente de la República, nuestro hermano trabajador presidente Nicolás Maduro Moros, ¿verdad? Tenemos 4 factorías, por ejemplo, 2 de ellas con carácter del Estado y 2 de ellas con un carácter privado. Por cierto, una de las 17 que hay en todo el país,
La más grande está allá en Portuguesa, que es el Central Azucarero Portuguesa Compañía Anónima. Y ha presentado nuestro sector del rubro azúcar, en este caso, un proyecto bien importante porque, Leonardo, hay una discusión que hemos venido dando desde el Estado Portuguesa dentro de la clase trabajadora, dentro de los consejos productivos de la clase trabajadora y nuestras organizaciones sindicales a nivel de la federación y de la central, que es cómo hacer los trabajadores para generar la producción en la transformación de la materia prima. Ok, muy bien, pero en el caso del azúcar, ¿qué nos garantiza a nosotros poder tener al 100% de capacidad estas factorías, si no es otra cosa que la siembra de la caña, el cultivo de la caña? Entonces hay un proyecto con los campesinos y campesinas que son parte de nuestra organización, de nuestra federación, de nuestra central, para incrementar la superficie. Eso se le presentó al ministro de Agricultura y Tierras, el compatriota, por cierto, portugueseño, Wilmar Alfredo Castro Soteldo, el comandante Wilmar Castro. Se le presentó al ministro de Alimentación y se le presentó incluso al presidente a través de nuestras estructuras, y el ministro del Trabajo, Néstor Ovalle, también tiene conocimiento de esto. Y bueno, el planteamiento es que los trabajadores y trabajadoras empecemos a producir materia prima, que la materia prima que se requiere en el país, en el caso de que se pueda dar aquí por las condiciones geográficas, todos sabemos, ¿no? Y climáticas también. Te hablo del maíz, por ejemplo, te hablo del arroz, por ejemplo, te hablo incluso de rubros como las caraotas. En este momento en Portuguesa está previsto con nuestros campesinos y campesinas, los consejos comunales y las comunas, sembrar una superficie de unas 130 hectáreas. Seguir incrementando, ahorita. Sí, es correcto. Se arranca el ciclo. Y nosotros creemos que, bueno, ahí los trabajadores tenemos que iniciar experiencias también, y hemos hecho propuestas concretas, Leonardo, y ustedes, mis queridos usuarios y usuarias, y María Alejandra, propuestas concretas para que nos den la oportunidad de, por lo menos en Portuguesa, que hay grandes extensiones de tierra, el Estado tiene grandes extensiones de tierra, por lo menos nos dé una extensión, supón, unas 50, 100 hectáreas a nivel de la federación para iniciar la producción de algún rubro, para incrementar la producción de algún rubro. Porque, como lo hemos dicho, como lo sabemos, el modelo económico rentista petrolero, que sigue vigente además, está agotado desde el punto de vista de que, sumado a la guerra económica, sumado al bloqueo internacional que ha ejercido Estados Unidos con sus lacayos imperiales, bueno, nos tiene dificultosamente el proceso de conseguir las divisas. Entonces, tenemos nosotros el deber, tenemos con qué, tenemos la capacidad, tenemos a los trabajadores y trabajadoras, tenemos a los campesinos y campesinas, y tenemos el deber también de autoabastecernos. En estos rubros, por ejemplo, en Portuguesa también hay un altísimo potencial de producción de proteína cárnica. Me refiero a la ganadería, me refiero incluso a la proteína de pollo, a la proteína de huevo, cachama. Y hay muchas posibilidades. Entonces, aquí se está generando, como lo ha instruido el presidente y como lo ha dicho nuestro ministro, por sectores, los debates, las discusiones, ya los tenemos avanzados. Por eso hablaba del sector azúcar, porque hay muchas particularidades. Hemos hecho un estudio, Leonardo, desde el momento en que sale, por ejemplo, el producto, la azúcar ya transformada gracias a la fuerza de los trabajadores y trabajadoras, bueno, hasta el momento en que llega al consumidor. Y es impresionante, ¿no? La usura, la especulación que genera la cadena de comercialización. Actualmente un kilo de azúcar en 50.000 bolívares, o sea, algo increíble que no se justifica. Mira, nosotros hemos dicho y estamos pidiendo con la ley, Leonardo, que va, por supuesto, no solo a proteger los CPT, sino a darles una figura, la ley constituyente. Usted tiene una tarea importante. Los CPT, los consejos productivos de trabajadores, que es nuestra herramienta principal, va a ser atacada. Porque, bueno, no le conviene a los capitalistas desde ni a los burócratas. Sí. La ley, háblanos un momentico, la ley de protección, para que nuestros trabajadores sepan que pueden participar en los consejos productivos de trabajadores, pero que van a estar amparados. Por supuesto, recuérdate además que tenemos un decreto con carácter y criterio ministerial que le dio una protección inicial, pero es que los patronos, ¿ok?, que además son también en muchas experiencias, afortunadamente no todos, los dueños de los medios de producción, son en gran parte los responsables de lo que ocurre con el caso del azúcar, que sale con un costo de 330 y algo de bolívares por kilo del central azucarero. En Portuguesa lo sabemos, hemos hecho el estudio, repito. Pero estos usuarios, fíjense esto, el costo que sale del central, ¿sí? 300
Por ahí andan los 335, 350. 350 bolívares, esa es una banda. Y una gandola, imagínate esto, Leonardo, nosotros lo decimos con responsabilidad, una gandola de azúcar que no supera, saliendo del Central Azucarero Portuguesa, 30.000 kilos de azúcar, no supera los 14, 15 millones de bolívares. Cuando tú vas a ver en el comercio, te repito, la cadena especulativa, la cantidad de cosas que suceden en el camino. Bueno, por ejemplo, en San Antonio del Táchira, esa misma gandola vale casi 280 millones de bolívares. Entonces, Wow. así es como pasa, María Alejandra, que tú, que yo, que cualquiera de nosotros, que nuestro pueblo, cuando va a accesar a 1 kilo de azúcar, tiene que pagarlo hasta en 40 y 45 mil bolívares como está en este momento. Claro, aunado a esa tarea me parece es importantísimo, ¿no? Reforzar también la parte formativa, ¿no? Y dar la explicación didáctica y que la gente entienda, porque como tú le explicas a un ama de casa, a una señora humilde que va a comprar un producto y que consigue esos precios exorbitantes y entonces lo que le hace es echarle la culpa al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Entonces hay que dar también esa batalla de explicar, ¿no? Didáctica, formativa, de por qué el problema de esta guerra económica, Rafael. Y para eso, Rafael, nosotros habíamos invitado para compartir en este programa al economista Luis Ernesto Gabazú, quien ya tenemos en línea telefónica y quien... No, y vamos a disculparlo, fue que él vive y entonces fue imposible que se pudiera trasladar. Bueno, pero vamos a darle la bienvenida. Sí, bienvenido, economista Gabazú. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la prestigiosa audiencia de Radio Nacional de Venezuela. Bueno, Luis Ernesto, con usted queríamos una explicación sobre las causas de esta guerra económica, ¿no? Yo le comentaba a Rafael cómo explicarle a las personas de nuestro pueblo, gente humilde, lo que dice Rafael, 1 kilo de azúcar saliendo del Central Azucarero no sobrepasa los 400 bolívares y que cuando ella va y lo consigue en el mercado, precios especulativos, 40, 50 mil bolívares. ¿Cuáles son las causas de esta guerra económica y cuáles estrategias desde su punto de vista profesional, experto del área? Bienvenido. Gracias. Fíjate, las dos causas centrales, medulares, del problema en la formación de precios que tenemos ahorita en el país son, por una parte, el monopolio, es decir, la hiperconcentración de las actividades económicas en pocas manos, en muy pocas empresas o grupos corporativos del sector privado. Y, por otro lado, la influencia totalmente desbocada, perniciosa, tendenciosa del marcador de referencia de los precios, en el cual se ha convertido el dólar paralelo, el indicador del tipo de cambio paralelo. En función de esos dos elementos, o la confluencia de esos dos elementos, determina la escalada exorbitada de precios que estamos padeciendo y que lamentablemente no va a poder ser controlada o contenida al menos hasta que no se logre someter al poder del Estado esos dos factores. Indudablemente, bienvenido. Le habla Leonardo Caraballo. Gracias, Leonardo. Bien, el pueblo, nosotros tenemos un pueblo que está consciente porque no hay pueblo que aguante esta arremetida como la aguanta el pueblo venezolano si no tuviese conciencia. Sin embargo, hay que insistir en la información de lo que pasa. Fíjese lo que nos están haciendo a nivel internacional. Como estamos resistiendo, entonces a nivel internacional están bloqueando las actividades financieras. A su juicio, ¿cómo puede afectar eso la economía, la producción, para que este pueblo esté preparado, pues, para lo que la arremetida que le están preparando? Sí, el problema fundamental de la economía venezolana desde el punto de vista estructural es la dependencia económica, ¿no? Y obviamente esa dependencia económica consiste en que todas nuestras actividades económicas se sustentan o se soportan en importaciones, en bienes importados, para poder abastecer el mercado nacional y las necesidades de la población venezolana. Incluido, y es lo más grave, todo lo que es la pretendida producción nacional, ¿no? Es decir, la supuesta fabricación de bienes acá en el país realmente no son bienes producidos con valor agregado nacional, sino que dependen incluso hasta en más de un 90% sus estructuras de insumos
de bienes importados, es decir, materias primas, insumos, piezas, partes y componentes para la producción. Y eso hace que la dependencia del tipo de cambio respecto de aquella moneda con la cual debes proveer las importaciones del país es la variable clave que te jalona los precios. ¿Qué ocurre? El dólar paralelo lo manipulan tendenciosamente factores especulativos que están también bajo el control directo del Departamento de Estado norteamericano. Es un arma política, geopolítica en contra de Venezuela, y lo utilizan los grandes monopolios acá en Venezuela. Son dos factores que van muy ligados, el tipo de cambio paralelo y el monopolio, porque el monopolio utiliza el tipo de cambio como información de referencia para la formación de los precios, justificando o bajo la excusa de que como ese es el valor del nuevo tipo de cambio y como ellos están obteniendo los dólares o las divisas a ese tipo de cambio paralelo, no, ahí es donde está la gran mentira, el gran engaño, porque el grueso de las importaciones acá en Venezuela no se efectúa con divisas a tipo de cambio paralelo. De hecho, las propias, digamos, consultoras de economía de inclinación neoliberal o de derecha, han calculado el tamaño del mercado paralelo transaccionalmente hablando, volumétricamente hablando, es decir, en la cantidad de divisas que allí se transan, lo ha calculado en torno a 10%. Yo en unas investigaciones que he conducido por mi cuenta me ha arrojado una cifra que varía, dependiendo del año, entre un 7 y un 14% del tamaño del mercado cambiario total. Por lo tanto, es una gran mentira, una burda excusa, que tú le pretendas hacer creer al país que la totalidad o el 100% de los bienes que se importan en Venezuela se hacen a dólar paralelo. Eso es totalmente falso. Luis Ernesto. Primero porque hay divisas que suministra el Estado y hay importaciones que directamente hace el Estado. Luis Ernesto. Sí, Luis Enrique, disculpa. Luis Enrique, discúlpame. Bueno, interesantísimo. Lo que pasa es que nos toca ir a una pausa, pero al regreso de esta pausa vamos a redondear la conversación y tú has mencionado algo muy importante, ¿no? La influencia que tiene ese dólar paralelo. Atrás de ese dólar paralelo está esa página, ¿no? Nefasta, terrible para los venezolanos. ¿Podemos derrotar esa página? ¿Cuál sería la estrategia entonces a seguir? Sabemos, bueno, lo que nos da es una señal de alarma bien dura, que de ahí, detrás de ese dólar paralelo está el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero algo debemos hacer. Entonces ya regresamos y al finalizar de nuestra pausa redondeamos la conversación. Regresamos con la hora de los trabajadores. Mención especial, Premio de Periodismo 2017. Regresamos con la hora de los trabajadores. Mención especial, Premio de Periodismo 2017. Los que quieran patria, vengan conmigo. ¿Quiénes somos? Trabajadores. ¿Qué queremos? Control. ¿Qué estamos forjando? Patria socialista. Trabajadores. En vanguardia. Vamos luchando. Vamos forjando. Trabajadores. En vanguardia. Continuamos en nuestro programa La Hora de los Trabajadores. Hoy jueves 16 de noviembre de 2017 tenemos un tema interesantísimo: causas, consecuencias y alternativas frente a la guerra económica. Para ello teníamos una conversación con el economista Luis Ernesto Gabazú. Además también tenemos como invitado a Rafael Torrealba, constituyente y dirigente de la clase trabajadora, porque el presidente Nicolás Maduro, frente a esta guerra económica, ha diseñado también una estrategia y una ofensiva que está en manos de la clase trabajadora con los consejos productivos de trabajadores. Entonces, Luis Enrique, dejábamos al aire ya para redondear nuestra conversación. Te reiteramos la invitación a un programa más extenso aquí en el estudio y te reiteramos la invitación también a nuestro programa en Vive, en Debate con los Trabajadores. Es imposible derrotar esa página tan nefasta. ¿Qué hacemos con frente a esa embestida internacional? Adelante. Gracias, Alejandra. Sí, por supuesto. Fíjate, intentar derrotar la página
Dollar Today, a través de acciones que tengan que ver con la jurisdicción territorial acá en la República Bolivariana de Venezuela, es imposible, porque ese es un instrumento que se encuentra fuera de nuestras fronteras, específicamente en territorio norteamericano, protegido por el Departamento de Estado norteamericano y dirigido expresamente por dicho Departamento de Estado. Incluso intentar someterlo a ataques informáticos a través de hackers y cosas así es imposible, porque ellos tienen dirección IP dinámica que varía constantemente en múltiples servidores y servidores espejo alrededor del mundo. Y esa estrategia que, disculpa Luis Enrique, esa estrategia que se ha promocionado mucho de decir no me gusta la página, de intentar bloquearla, que o sea que haya un repudio generalizado, ¿esa tampoco nos sirve? Eso no sirve para nada, porque como bien sabemos, desde que Julian Assange filtró toda la información por Wikileaks, de los entretelones de cómo funciona el imperio y cómo se manejan los gobiernos occidentales a nivel mundial, sabemos que las redes sociales, Facebook, Twitter, todas esas redes están totalmente bajo el control, incluso portales tan importantes como Google, Yahoo, etcétera, están bajo el control directo de las órdenes del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y del Departamento de Estado norteamericano. Por lo tanto, es imposible, igual que las transnacionales. Las transnacionales son entidades privadas, pero que bajo una orden directa del Departamento de Estado inmediatamente la acatan y comienzan a operar como instrumentos de guerra en los territorios donde ellas operan. Así que así es como se establece la hegemonía y la dominación a nivel mundial. Eso es una realidad, es un tema de geopolítica, está muy bien estudiado. Así que por esa vía es imposible derrotar esa página web, ese marcador de referencia. Lamentablemente el Banco Central de Venezuela perdió desde hace muchos años el protagonismo en la fijación de precios, y la sociedad entera en Venezuela, todo el sector privado, seguía por esta página web como si fuese la información oficial del tipo de cambio en Venezuela. Sí, es lamentable. Sí, es muy lamentable. Lo que indica esto es que, y además es evidente, ¿no?, esas teorías de que la inflación es consecuencia de la emisión de dinero inorgánico, de la maquinita de imprimir papel moneda, eso está totalmente desmentido en Venezuela, porque todos fuimos testigos como poco antes de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que apenas no llega ni a 3 meses de haber sido electa, bueno, ya acaba de cumplir creo que 3 meses de haber sido electa, ¿qué tenemos? Tenemos que justo antes el dólar paralelo se encontraba en torno a 10.000 bolívares por dólar. Sí. Y ahorita está en un precio loco que llaman. Exactamente, y justo después de haberse producido la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, vino una suerte de retaliación o de orden geopolítica, y ese dólar saltó de 10.000 bolívares a un pico de 40.000 bolívares por dólar en apenas 10, 15 días. Sí, así es. Y automáticamente vimos una escalada de precios inflacionaria que la sentimos todos en los anaqueles, etcétera, que rondó un nivel similar de alrededor de un 200, 300, 400% en los precios de todos los bienes. Fíjate, Luis, sí. Tenemos que hacer un alto en esta conversación contigo, pero nosotros queremos quedar enlazados, porque el tema económico es un tema que queremos analizar muy a menudo, para que nuestro pueblo, nuestros trabajadores entiendan lo que está pasando. Entonces, bueno, queremos entonces agregar solamente un comentario, que los comerciantes, cuando se pliegan a ese dólar paralelo, también se están haciendo un daño, porque están perjudicando también su economía, su negocio, su comercio, y no se dan cuenta que si no se unen a la lucha contra la especulación, ellos van a sufrir las consecuencias. Bueno, muchas gracias a Luis Enrique Gabazú. Y gracias a ustedes. Pendiente para una próxima invitación. Seguro. Gracias, hasta luego, Luis Enrique. Bueno, ese fue el economista Luis Enrique Gabazú, porque tenemos que comenzar a meternos en este análisis de la cuestión económica. Que si me van a fuñir, por lo menos que sepan cómo, yo tengo que saber cómo es. Claro. No culpándome a mí mismo, que me fuñeron por mí mismo. Sí. Tu opinión, Rafael, sobre estas cuestiones económicas y los temas pues que tienen que ver con la producción. Bueno, sin duda alguna que son muchas aristas las que hay que manejar, pero yo creo fundamentalmente, Leonardo, que es un tema también de conciencia, porque sin duda alguna pues todo lo que se le ha endosado a la Asamblea Nacional Constituyente, sobre la que recayó una campaña pero terrible sobre
el aspecto fundamental económico, ¿no? Porque nuestro pueblo espera... Y una cosa injusta, Sí. porque el primer Elemento, tema sí. de la Asamblea Nacional Constituyente fue la paz que se Mira, logró. Ahora vamos con lo económico. Sí, ahí quiero señalar esto, ¿no? La confianza que la mayoría de nuestro pueblo ha depositado en la conducción de nuestro presidente Nicolás Maduro, producto de sus sabias y acertadas decisiones en los momentos más históricos, nos da eso. Pues el principal objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente, sin duda alguna, de los 9 objetivos importantes que presentó, que planteó el presidente como proponente de esta Asamblea Nacional Constituyente, fue la paz. Sin duda alguna, sin la paz, nosotros no pudiéramos pensar en resolver un problema de ninguna otra índole, hasta el económico, ¿no? Pero yo digo el tema de la conciencia porque fíjate, cuando el hermano economista, a Luis Enrique, ¿no?, que hablaba, decía que era un espejo el tema de la página dólar, tú ella es cierto, la página dólar tú ella es una sombra. ¿Cómo haces tú para pelear contra una sombra? Entonces yo sigo insistiendo, es un tema de conciencia, es un tema que implica que nuestra gente, que todo el pueblo, no solo el pueblo, sino también quienes tienen la posibilidad de ser empresarios y empresarias, los que manejan el capital, los que son dueños de los medios de producción, tenemos que ir a un gran consenso junto al gobierno para tratar de ponerle un freno desde el punto de vista de la conciencia. Entonces, que está bien elevada, Leonardo, y yo secundo tu moción y digo lo que tú has dicho, nuestro pueblo es se ha crecido, se ha formado tanto en este proceso revolucionario que no cualquier pueblo aguanta la embestida del capital a nivel mundial y del imperialismo como nos lo han hecho a nosotros. Y del chantaje, porque Esto es claramente, atípico. se gana la constituyente y al día siguiente había una arremetida económica. Sin duda alguna. Y una acción contra el Ahora, hambre y las la medicinas. cosa también es, Leonardo, que incluso son tan irresponsables los actores de la ultraderecha de este país, que son los que promueven además con sus visitas al imperio, con sus visitas a los países europeos donde van a pedir sanciones contra Venezuela, que no se dan cuenta que esto no afecta solamente a los que son chavistas, ¿me entiendes? A los que creemos en esta revolución, a los que creemos en este proceso revolucionario que estamos viviendo en la construcción del socialismo, los afecta a todos y fundamentalmente a ellos, que son los dueños, repito, del capital, ¿no? Claro. Eso es importante tenerlo en cuenta. Además, Rafael y Leonardo, con el tema de los consejos productivos de trabajadores, hay muchos empresarios que no han entendido el papel de los consejos productivos de trabajadores. Afortunadamente, hay muchos empresarios también conscientes que entienden que el papel de los consejos productivos de trabajadores no es de intromisión, no es que el Estado los vaya a expropiar o cosa parecida. Más bien ellos se benefician porque es un trabajo de inspección, no de abordaje, cuáles son los principales nudos críticos. Mira, Así me está es. fallando, tenemos falla en la materia prima o tenemos falla en el proceso técnico de industrialización, y eso no lo han entendido. Muchos empresarios lo han entendido, muchos empresarios, pero muchos no lo han entendido. Entonces es como decían ustedes, es un daño que se le hace a chavistas, a opositores, que se le hace al país. Y esta oposición terrible, esta derecha terrible que tenemos, está apostando a eso, a hundir al país. ¿Sabes qué? Te voy a contar una experiencia para argumentar lo que tú estás diciendo y para hacerlo más didáctico. En Portuguesa, el Consejo Productivo de los Trabajadores y Trabajadoras de la industria que transforma el maíz en harina de maíz precocido, Monaca específicamente, pudo consolidar que a través de las diligencias, gestiones, supervisión, información permanente del CPT y de su sindicato, se le asignara materia prima para que más de 400 puestos de trabajo y una producción que supera los 8 millones de kilos mensuales en esta planta de harina de maíz precocido que va al pueblo, sin duda alguna, se pudiera consolidar. La intención de los dueños de los medios de producción es, bueno, no tenemos materia prima y tenemos que liquidar y tenemos que cerrar. No, se activaron los mecanismos. Por cierto, el ministro Néstor Ovalle fue diligente absolutamente, estaba entrando Néstor como ministro en gestión y logramos que se reactivara plenamente la producción y ahora mismo todo está por lo menos en un 80% y produciendo harina de maíz precocido para el pueblo. O sea que los CPT tienen que ser, como lo ha dicho el presidente, actores fundamentales en la producción. Fíjate, tres temas antes que terminemos el programa. No sé cómo lo vas a revisar. Mientras vamos a contactar uno de los protagonistas del evento con el presidente. Pero antes de contactar a Richard Castillo, quien está en línea telefónica, tres temas que tenemos que resumir. Uno,
la ley de protección a los consejos productivos de trabajadores. 2, la ley de precios concertados. Y 3, la formación integral de los trabajadores. Número 1, la ley de los CPT, la ley constituyente Ajá. de los CPT. Ayer se instaló la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional Constituyente, que junto al ministro del Trabajo, como lo escuchamos de instrucciones del presidente, tiene la responsabilidad de trabajar en función de esto y presentar, como lo dijo el mismo presidente, en un lapso perentorio, prudente, rápido, ¿no?, una propuesta sobre esta ley, que ya se ha trabajado bastante, Leonardo, tenemos que decirlo con responsabilidad. El general en jefe Vladimir Padrino López, el equipo del Ministerio del Trabajo que, bueno, desde que se instruyó esto como una estrategia también muy sabia de nuestro presidente, ya tiene una propuesta sobre esto. ¿Qué hay que considerar allí? Nosotros creemos que hay que darle mayor protección a los miembros de los CPT, eso es fundamental sin duda alguna. Creemos que hay que darle beligerancia y responsabilidades a los trabajadores y trabajadoras de los CPT para supervisar que la producción llegue al pueblo y al precio que tiene que llegar. Eso es importante también Sí, saber. Antes de pasar a otros temas, la formación, Claro. de la formación, porque la formación integral que planteó el presidente no es una formación de un cursito, No, y además es la también- formación integral del trabajador. Así es, así es. Y lo que has dicho tú, María Alejandra, también sobre los CPT, que no son un instrumento para ir a expropiar empresas. Esto tiene que saberlo todo el mundo. Bueno, a menos que la empresa se sabotee. Bueno, claro, por porque si supuesto. una empresa No, que no, va a no, bueno. sabotear, que... Mira, tenemos un contacto telefónico. Perfecto. Dentro de los trabajadores que participaron el martes en la instalación del Congreso de los Consejos Productivos de Trabajadores está Richard Castillo. Él es de la empresa Laboratorios Bamorca. Bienvenido, Richard Castillo, a la hora de los trabajadores. Gracias, hermano. Gracias por la invitación. Bueno, estamos contactándote porque la participación de ustedes en la instalación del Congreso de los Consejos Productivos de Trabajadores fue muy importante. Brevemente, Castillo, para que lo escuchen los usuarios de Radio Nacional de Venezuela, tu planteamiento en cuanto a las divisas para la producción de medicamentos. Sí, mira, bueno, nosotros ahí hicimos unas observaciones, pues que hay una deuda pendiente con las empresas, ¿verdad? Y le pedimos al presidente que investigara eso a fondo, y que si resultaran culpables de algunos manejos ilícitos, sean sancionados con todo el peso de la ley, pues porque están traicionando a la patria por estar jugando con la salud del pueblo venezolano. Y que si no era así, pues bueno, nos diera el apoyo para poder conseguir toda la materia prima requerida para realzar al 100%, no solamente al 100% de la producción, sino que poderla duplicar y hasta triplicar con otros 2 turnos más. Él se comprometió a que, bueno, de hecho, por medio del vicepresidente Tare, nos informó que estamos incluidos en los 15 laboratorios en los cuales van a ser como un primer avance para lograr que llegue la materia prima a todos los laboratorios. Bien, y a mí me pareció muy importante en ese evento donde usted participó el planteamiento de hacer una corporación para la importación de materia prima. Sí. Y no seguir dándose las divisas directamente a los empresarios, sino que sea una corporación que controle pues los principios activos de los medicamentos. Brevemente, Richard, ¿cómo es esa propuesta que Mira, ustedes la que propuesta hacen? es que haya una corporación nacional que se encargue de traer las materias primas de acuerdo a las especificaciones de cada laboratorio, pues. Porque ahí de repente una materia prima, un excipiente que es para un laboratorio X, puede ser distinto para otro laboratorio por el equipo que utiliza para realizar ese medicamento. Te estoy hablando de la granulación, la pureza, etcétera. Entonces, de acuerdo a ese tipo de características específicas para el laboratorio, ellos nos traigan la materia prima y así no se entregue divisas directamente, sino la materia prima a cada laboratorio. Y así se evitan los manejos ilícitos que pudieran ocurrir con las divisas que son del Estado, del pueblo venezolano. Bueno, muchas gracias, Richard, por habernos atendido y está pendiente que profundicemos sobre las propuestas que tienen ustedes del Estado Mérida. Y cuando se haga el Congreso de los CPT en Mérida, la Hora de los Trabajadores está comprometida a estar presente allá con ustedes para divulgar sus actividades. Bueno, muchas gracias, Richard. Seguro que sí. Hasta luego. Bueno, ese fue Richard Castillo, de la empresa Bamorca, un laboratorio.
Sí, Leonardo, tú le dejabas también a Rafael una pregunta al aire y es el tema de la ley de los 50 productos Ajá. que van a ser concertados allí, sus precios, y ya la Asamblea Nacional Constituyente adelantó ya Así la es. discusión. Coméntanos cómo va Sí, eso. antes de comente, gracias a Viernes por el cafecito. Estamos tomando Muy cafecito bueno, aquí. por cierto. Estamos tomando aquí cafecito Sí, señor. caliente, frito. Sí, señor. Bueno, sí, efectivamente, María Alejandra, este martes próximo pasado, la Asamblea Nacional Constituyente, nuestra presidenta Delcieloína Rodríguez y todo el cuerpo directivo junto a los constituyentes, iniciamos el proceso de discusión de esta ley constituyente de los precios acordados, como también nos orientó y nos ha orientado el presidente de la República. Fueron aprobados los primeros artículos vinculados a, todos sabemos, el tema formal del preámbulo, de los objetivos, de lo que fundamentalmente va a ser, y se aspira y se espera, como debe ser, que continúe, porque es el planteamiento que se ha hecho, esta discusión en la próxima sesión, que está convocada para el martes de la semana que viene a las 3 de la tarde. De esta manera que está avanzando, está trabajando, y a tan solo 3 meses, como lo ha dicho el economista que nos acompañó vía telefónica, hemos tenido extraordinarios y muy importantes resultados. Por cierto que el presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente es nuestro hermano Eduardo Piñate, a quien conocemos. Y Él hemos está invitado visto para acá, haciendo él va un a venir trabajo arduo, de próximamente. verdad que sí. Eduardo y la comisión y todos sus integrantes han estado, pero día y noche trabajando con respecto a esta ley. Así que tendremos muy importantes resultados. Pidió el presidente también que revisáramos la ley de patentes, que por cierto tiene vinculación con el compañero del sector farmacéutico, para dar la posibilidad a que no ocurra lo que ocurrió con Colombia y los medicamentos que tuvimos que incluso ir por tierra a buscarlo después que se habían pagado con divisas, se había trabajado todo eso. Hay muchos temas. Sí, porque eso es muy parte de la importantes. investigación Sí. internacional de la que hablaba el Sí, economista. y quiero significar algo rápidamente con el tema Sí, que estamos internacional. llegando al final del programa. Quiero que nuestros usuarios y usuarias, todos, los trabajadores y trabajadoras y todos los que pueden escuchar las ondas hercianas de Radio Nacional de Venezuela, se den cuenta y revisen lo que ha decidido el señor presidente de la Argentina, Macri, en este momento con respecto a los trabajadores y trabajadoras. Después de todo lo que sabemos que ha hecho, es importante decir que, por ejemplo, no les va a pagar el bono navideño a los trabajadores de la administración pública, ¿ves? Porque simplemente él prefiere utilizar los recursos, contrario a lo que pasa en Venezuela y a lo que hace el presidente obrero Nicolás Maduro, utilizar los recursos para otras cosas relacionadas con el capital, para someter al pueblo, seguir empobreciendo al pueblo, que para los trabajadores y trabajadoras. Aquí se privilegia a los trabajadores y trabajadoras, aquí se privilegia al pueblo, y nosotros no tenemos ninguna duda de que el presidente Maduro, en su momento, nuestro hermano trabajador, que tiene la fe, como lo dijo el ministro, en la clase trabajadora, hará y tendrá los anuncios que van a lograr la victoria de nuestro pueblo sobre esa arremetida imperial que nos tiene. Bueno, muchas gracias a Rafael Torrealba. Pero antes de despedirnos, que tenemos que dar una información. La compañera Alejandra Milano está con nosotros hasta hoy provisionalmente. Se va de reposo prenatal. Felicitaciones, porque bueno, va a tener un hijo que se va a llamar Hugo Nicolás. Así que se va a llamar Hugo Nicolás, se va a llamar el hijo. Bueno, se va de reposo prenatal, no es que está enferma ni nada, va a descansar. Y bueno, y en febrero la tendremos aquí, febrero-marzo. Bueno, muchas y gracias. Y voy a Están estar invitados al Congreso de los CPT en portuguesa. Ah, sí, ¿ok? vamos para allá. No, y vamos a recordar algo. Con el compañero Rafael va a ser el puntal allá en Los Llanos para que la hora de los trabajadores esté presente en todos los congresos de los estados llaneros. Así mismo es, sí, señor. Mira, comprometido. Bueno, muchísimas gracias por esa despedida. También dispuesta y abierta a todos los regalos para Hugo Nicolás. Se vale desde un paquete de pañales. Se vale un paquete de pañales. Y además también yo quiero, antes de despedirnos, excusarme con todos los mensajes de texto que nos llegaron. Fue una gran cantidad, pero de verdad el tiempo no nos ayudó. Y también excusar al presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Will Rangel, quien estaba invitado a este programa. Él se excusó, dijo que no podía venir porque está preparando una rueda de prensa, que ya nos vamos también para allá, donde va a dar anuncios cómo marcha la convención colectiva del sector petrolero y también desmentir esa falsa campaña de rumores en contra del presidente de la Central Socialista, Will Rangel. Ahora sí nos despedimos. Chao, será hasta el próximo jueves. Gringo, go home. RNB Informativa 91.1 FM presentó La Hora de los Trabajadores. 13 años de transmisión ininterrumpida. Que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces, el día que te me grito, Yankee, go home.